Bendición, hermanos. Creo que es la primera vez que predico un domingo en la mañana. No es lo mismo, hay mucha más gente. Pero espero que el Señor me use. Aquí no hay nada de habilidad, esto es solo la gracia de Dios. Hay una palabra que hoy en día se usa mucho, relacionado con el cristianismo, que es la palabra cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Yo hoy día, como mensaje, traje un mensaje titulado Los cambios del cristiano. ¿Qué sucede cuando una persona es salva y pasa a ser un cristiano? Y anoté 3 puntos. Y es de que cambian cosas en él. Cambia su nacionalidad y su familia, cambia su casa y el último es cambia su naturaleza. Pero primero, para poder abordar estos puntos hay que entender qué es ser un cristiano. Hay varias definiciones de qué es ser un cristiano y yo creo que hay 2 priman. La primera podría ser la que surgió en los inicios. Si me acompañan al libro de Hechos, al capítulo 11, podemos encontrar la primera vez en la que se les llama cristianos a los que seguían a Cristo y a sus enseñanzas. Hechos capítulo 11 y el versículo 26. Hola hermana Daniela, la saludamos aquí desde la distancia. Hechos capítulo 11 y el versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristiano significaba pequeño Cristo, y era como, no sé si habrá sido con un método de burla, no creo que haya sido un apodo algo bueno. Era bueno porque se lo estaban diciendo porque eran tan parecidos a Jesús, tan parecidos a Cristo, que les decían pequeños Cristos, decían Cristitos. Se podría traducir de esa manera como Cristitos. Pero lo más probable es que no haya sido un término bueno. Pero el término bíblico a la que se refiere como cristiano es a una persona salva. A eso se refiere. Un cristiano es una persona salva y que sigue y obedece lo que la Biblia dice. Porque si a los cristianos se les decía así por ser tales como Jesús, no era una persona salva que hace lo que quiere, sino que era una persona salva que hacía lo que Jesús enseñaba, que predicaba el Evangelio, que se congregaba. Entonces, a eso se refiere con cristiano. Pero hoy en día la palabra cristiano puede tener otro significado, como simplemente alguien que cree en Jesús así como a su manera. Y yo creo que han escuchado eso 1000 veces, creer en Dios a mi manera. Si usted pasa por las casas de Goyeica y le pregunta a usted es cristiano, la gran mayoría yo creo que le va a decir que sí. Pero de esos que cuántos se congregan en una iglesia, lo más probable es que ahí sea un número mucho más pequeño. Después una iglesia que predica el Evangelio, pero muy pocas. Yo de hecho he pasado por muchas casas, muchos años, he repartido tratados, he tocado puertas y creo que recuerdo una sola vez que una persona me supo decir el Evangelio. Una sola vez. Y era una señora mayor. Y yo le pregunté si se entendía que era el Evangelio. Y me dijo sí, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús por mis pecados. La señora lo tenía clarísimo. Así que no es muy común que haya verdaderos cristianos, la verdadera definición de cristiano. De hecho, esos 2 significados se ven muy reflejados en la conversión de un misionero muy conocido que es C.T. Studd. Yo estaba leyendo su biografía y ha sido muy interesante. Y bueno, primero su papá fue salvo. Su papá era un hombre apostador, que le gustaba apostar a los caballos, de una época bien antigua. Y ese hombre fue transformado, él fue salvo. Y es sorprendente cómo él dejó las apuestas de caballos. Y él después de ser salvo murió a los 2 años. Pero él a todas las personas que conocía les predicó el Evangelio. Y obviamente eso no fue una excepción y le predicó también a sus hijos. Luego conversaba con un cristiano, antes de ser salvo, y el cristiano le citó un versículo que es Juan 3.16. Les pido que me acompañen a Juan 3.16. Sé que todos lo conocen, pero lo vamos a leer como por pedacitos. Juan 3.16. Entonces se pone a conversar con Studd y le dice: ¿tú eres cristiano? Y él dice: sí, soy cristiano, pero no como tú lo entiendes. O sea, él tenía claro de que había 2 cristianos, los que decían nomás ser cristianos, pero iban solo el domingo a la iglesia y después durante la semana no eran más cristianos. Y los verdaderos cristianos, los que creían en la Biblia, los que trataban de ser como Jesús, personas salvas, a eso se refería. Entonces él dijo: sí, pero no como tú lo entiendes. Entonces ahí es cuando él
le empieza a decir, Juan 3:16 por parte, le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Tú crees eso? Y Stan dijo, sí, yo creo que Dios amó al mundo. Después le dice, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Tú crees que dio a su Hijo unigénito? Él dijo, sí, yo creo que dio a su Hijo unigénito. Después, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí dijo, no creo esa parte. Dijo, ¿por qué no? No creo que nosotros podamos tener vida eterna por eso. Y le dijo, ya, entonces aquí, o tú estás mintiendo, o Dios está mintiendo. ¿Quién crees que está mintiendo? ¿Quién crees que está equivocado? Él dijo, yo debo estar equivocado. Entonces, ¿vas a resolver esa equivocación ahora o te vas a esperar? Entonces él dijo, la voy a resolver ahora. Y en ese momento él fue salvo. Entonces, ahí podemos ver esas dos comparaciones de cristianismo. Un cristiano que es cristiano porque va los domingos a la iglesia, supuestamente, y un verdadero cristiano, una persona salva. Entonces, podríamos decir que él pasó de ser cristiano a cristiano. Esa conversión me llamó mucho la atención porque fue muy lógica. Muchas veces nosotros asociamos la conversión con sentimientos, pero para ser salvo no se necesitan sentimientos, se necesitan convicciones. Primero tener la convicción de que uno es pecador, la convicción de arrepentirse, la convicción de creer en Jesús y de que alguien pagó ese precio. Entonces, quizás cuando yo lo leí, de hecho les dije, oh, qué frío, pero no necesariamente que sea algo frío significa que fue falso para nada, porque de hecho él dice que después de eso él sintió un gran alivio en su corazón, después de ser. Entonces, él realmente fue salvo y bueno, después uno lee su biografía y él fue un jugador famoso de cricket, que era un deporte como de la alta élite, y él fue muy bueno. De hecho, comentaban ahí como, por ejemplo, esta universidad era muy famosa por ser muy buena y cuando él jugó con sus hermanos fue como la primera vez en mucho tiempo que le ganaban a esa universidad. O sea, él era muy exitoso, pero él dejó todo para servir al Señor. Entonces, los cristianos cambian y lo primero, su nacionalidad y su familia. Les pido que me acompañen al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y el versículo 19. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, aquí vemos de que nosotros ya no somos más extranjeros para Dios, no somos más advenedizos, advenedizos como alguien que está de paso, sino que ahora somos conciudadanos, somos miembros también de la familia de Dios. Entonces ahí ya tenemos una nueva nacionalidad y me hace pensar mucho. De hecho, voy a ser muy honesto, hermano, yo no leí la carta del misionero, yo la imprimí y dije, tiene que leerlo un hermano para el culto, y calzó como anillo al dedo al mensaje. Como ellos renunciaron a su patria porque tienen otra patria que es la patria celestial. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que no somos más, sí, somos chilenos, pero nuestra nacionalidad es el cielo, esa es nuestra patria, nosotros solo somos extranjeros. Y también tenemos una familia nueva que es la familia de la fe. Ahora, una pequeña aclaración que es importante hacer, nunca confundamos la familia de la fe con la iglesia. La familia de la fe se constituye en todos los salvos del mundo. Todas las personas que han creído en el Evangelio son parte de la familia de la fe porque son hijos de Dios. Pero la iglesia es diferente. La iglesia es un grupo local de cristianos salvos y bautizados. Esa es una pequeña aclaración que es importante hacer. Eso quiere decir que la iglesia es parte de la familia de la fe, pero la familia de la fe no es la iglesia, no son sinónimos. La iglesia no es un cuerpo invisible. La iglesia nunca, la Biblia nunca ha enseñado eso. Y es una pequeña aclaración porque a veces puede haber confusiones con el tema. Pero nosotros ahora ya tenemos nacionalidad y familias nuevas y eso nos afecta en muchas cosas. Por ejemplo, en nuestra forma de actuar. Nosotros estudiamos Hebreos 11 y me gustaría que leyéramos un versículo de Hebreos 11, pensando en esto, en que nosotros somos extranjeros nomás en este mundo. Hebreos 11 y el versículo 13 de Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo,
y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cambia nuestra forma de actuar y nuestra mentalidad. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, los descendientes de Abraham y cómo Dios cumplió su promesa de que iban a ser como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y ellos, Abraham y sus descendientes, no vieron a la promesa. Los primeros descendientes no vieron a la promesa del Salvador y de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ellos no lo vieron, pero lo miraron de lejos y lo saludaron, y con esa mentalidad de que ahora ellos no eran de esta tierra, sino que eran extranjeros, estaban de paso nada más. De hecho, no sé si se acuerdan, hace harto tiempo, ya esto fue en pandemia y creo que fue en cuarentena, Pastor hizo una serie de predicaciones acerca de la vida de José, y nosotros veíamos cómo Israel se identificaba como un extranjero nomás. Y él, cuando le preguntaban su edad, decía, no recuerdo cuántos años decía, 130 y algo creo que decía, pero los años de mi peregrinaje, decía, porque sabía de que era un peregrino, alguien que está de paso nomás, pero esta no es su verdadera tierra, sino él tenía una patria celestial. De hecho, hay un himno, no sé por qué no se me ocurrió cantarlo, que es el 199, que dice, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Entonces, esa debe ser nuestra mentalidad. ¿Y por qué cambia nuestra manera de actuar? Porque el mundo tiene una manera de actuar, o los países tienen tradiciones. Nosotros veíamos como los hermanos mencionaban de que trataron de hacer un pequeño México. Quizás tenían decoraciones mexicanas, quizás cocinaban platillos mexicanos, pero cuando uno está en otro país es complicado porque no encuentra los ingredientes o cosas por el estilo. Entonces, los países tienen culturas y formas de hablar y lenguajes. Entonces, el mundo también tiene lenguajes, formas de hablar, cosas que le parecen correctas y que no. Pero nosotros tenemos otra manera de hablar. Por eso es que cuando, por ejemplo, Pedro negó a Jesús y la gente le decía, no, pero tú estabas con él. Primero lo reconocieron y después dice, no, pero hablas como ellos. Y entonces Pedro empieza a maldecir, empieza a hablar como el mundo. Y es porque nosotros tenemos una manera distinta de hablar y de comunicarnos y de actuar. Un versículo que me hace pensar en esto relacionado con los jóvenes es Eclesiastés 11. Si me pueden acompañar. Eclesiastés. Me estoy yendo por otro lado. Eclesiastés 11. Me lo paso. Eclesiastés 11. Y el versículo 9 de Eclesiastés 11 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y hasta ahí lo vamos a dejar por ahora. Eso suena a un consejo del mundo. He escuchado muchas veces que la gente dice, eres joven, disfruta tu juventud, después preocúpate de las otras cosas, tienes que estudiar nomás, pero por el resto, sé joven, disfruta, vive la vida, experimenta nuevas sensaciones, cosas por el estilo. Entonces, hasta ahora eso parece algo que el mundo le gusta. Dice, habíamos leído hasta, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero después sí, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces ahí tenemos el verdadero consejo. Así es como actúa un extranjero y un advenedizo. Si nosotros leemos el libro de Eclesiastés, nos damos cuenta de que el tema principal es que todo es vanidad. Y esto lo escribió el rey Salomón en los momentos más bajos de su vida, cuando él no estaba muy bien con Dios, pero él era muy sabio. Nosotros sabemos de que Dios le dio una gran sabiduría. Y escribe este libro y llega a esa conclusión de que todo en este mundo es vanidad. Y eso no nos quita tampoco la adolescencia y la juventud y las cosas buenas, las cosas buenas entre comillas, el disfrutar, el gozar, el salir, esas cosas son vanidad para el Señor. De hecho, por eso, y yo creo que a veces nosotros nos olvidamos de estos dos versículos antes, es que en el capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No debe ser una manera buena de pensar, no debe ser como nosotros deberíamos acercarnos al Señor pensando en que, bueno, ahora soy joven, cuando ya sea mayor, esté casado, ahí voy a empezar a ir a la iglesia ya más en serio, ahí voy a empezar a leer mi Biblia, ahí voy a empezar a orar. Eso no debe ser nuestra mentalidad. Nosotros deberíamos acordar de nuestro Creador en nuestra juventud, porque después va a llegar el momento en el que nos va a costar caminar, nos va a costar pararnos,
De hecho, me da risa. Vi un meme que hablaba de esto sobre la juventud y decía cuando un niño de 7 años se cae, se fractura y a la semana está corriendo. Y después una persona de 50 años se levantó, se paró muy fuerte y anda con dolor de espalda un mes. Entonces, eso pasa. Nosotros envejecemos, el cuerpo se echa a perder con el tiempo y nosotros tenemos juventud para poder acercarnos a Dios con poder, para hacerle útil. Entonces, ¿qué dice el mundo? Aprovecha tu juventud. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Acuérdate de tu Creador en tu juventud. Ahí tenemos esa comparación bien buena. También, cuando cambiamos nuestra nacionalidad, nuestra familia, nos afecta en nuestras prioridades. Si me pueden acompañar a Hechos, capítulo 5. Hechos 5. Y el versículo 28 y 29 de Hechos 5 dice, bueno, vamos a leer el 27 también. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis este nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. A mí este versículo me motiva, porque primero, nosotros siempre decimos, sí, amén, servir a Dios antes que los hombres, pero también es sorprendente lo que dice el versículo anterior. El sumo sacerdote dice, les prohibimos que hablaran de él, y ahora Jerusalén está llena de su doctrina. Entonces, así deberían decir de Coyhai, que decían, estos bautistas tienen lleno de su doctrina, deberían decir lo mismo de nosotros. Entonces, les prohibieron, pero ellos estimaron obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nosotros tuviéramos una nacionalidad y una familia solo carnal, solo mundanal, nuestras prioridades serían obedecer a las autoridades, no meternos en problemas. Si nos dicen no hagan esto, ok, no lo vamos a hacer. Y hasta cierto punto es así con el cristianismo. La Biblia nos habla acerca de respetar a nuestras autoridades, de también orar por ellos, independiente de su color político. No sea criticón así con nuestro presidente o cosas por el estilo, sea el presidente del color político que sea, sino oremos por él, oremos por sabiduría, oremos por su salvación, porque la manera de resolver o de sanar un país roto es a través de la palabra de Dios, no a través de ideologías, no a través de reformas humanas, sino a través de la palabra. Pero cuando hay cosas que van en contra de la palabra de Dios, ahí es cuando nosotros debemos pararnos con el pecho hinchadito y decir, no, nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, si ahora están sacando nuevas leyes con ideologías de género que sabemos que son antibíblicas, que sabemos que pueden hacer daño a los niños, nosotros tenemos que decir que no a esas cosas. O por ejemplo, cosas ya más directas. Si prohíben en algún país, o por ejemplo en Chile en algún momento llegara a suceder, prohibieran el predicar el evangelio, prohibieran el congregarse en iglesias cristianas, nosotros tendríamos que seguir haciéndolo. De hecho, me hace pensar, como les conté hace un tiempo, cuando estuve en Viña del Mar, justo coincidí en un culto donde recibieron a una mujer que servía como misionera con niños en Nepal. Y ella tuvo que salir de Nepal, porque en Nepal no podía estar como misionera, pero ella lo hacía a escondidas y estuvo así mucho tiempo hasta que la descubrieron y la sacaron. Entonces, me hace pensar en ellos de que le dije, probablemente ella sabía de que no podía estar haciendo eso, pero lo hizo de todas maneras. Y ahora está no recuerdo, creo que era la India, o tal vez también estaba en Tailandia como nuestros misioneros, pero también no podían estar como misioneros. Entonces ella le enseñaba a los niños, pero tenía que ser muy cuidadosa, porque si a lo mejor un niño le decía a los papás, y los papás se enojaban, la podían reportar y la sacaban. Entonces era muy, muy complicado, pero estaban dispuestos a arriesgarse. Entonces, una nacionalidad y una familia nueva como esta cambia también nuestras prioridades. Ahora bien, como les quería decir y quisiera recalcar eso, no significa tampoco que no nos podemos meter en la política. Nosotros tenemos deberes cívicos que tenemos que hacer, tenemos que votar, pero deberíamos votar de manera informada. No por decir, me gusta esto porque es de mi ideología. No, sino en relación, lo comparo con la Biblia. Digo, ¿esto está de acuerdo con la Biblia? Si veo cosas que no, digo, entonces no voy a votar a favor de esto. O si veo, esto tiene principios bíblicos, bueno, entonces voy a votar por esto. Ese debería ser nuestra guía. No lo que yo opino, creo, debería ser lo que la Biblia dice. De ahí debería comenzar nuestra opinión.
Entonces vimos de que nuestra nacionalidad y nuestra familia cambian. También cambia nuestra casa. Quiero que me acompañen a primera de Timoteo. Vamos a ir a primera de Timoteo. Antes de cualquier cosa. Me equivoqué, puede ser segundo. Estoy en segunda de Timoteo. No, me equivoqué de versículo, discúlpenme hermano. Era Hebreos 10, nada que ver. Hebreos 10. Hebreos 10 y el versículo 25, ahí sí. Pero vamos a leer el 24 primero. O el 23, me parece, estamos con el 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Siempre escuchamos citado el versículo de Hebreos 10:25, decimos, no dejando de congregarnos, pero hay un buen contexto. Primero, en el 23, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Entonces, si nosotros somos salvos y nosotros nos bautizamos y somos miembros de una iglesia, es una profesión de fe. Entonces, mantengámosla firme, porque el que prometió, Jesús que prometió volver de nuevo, primero Dios que prometió un Salvador y lo cumplió, y ahora que promete que volverá otra vez, es fiel. Él cumple sus promesas. Y nosotros deberíamos ser fiel también. Deberíamos cumplir lo que decimos. El versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El día jueves estuve acompañando a hermano Pablo que hizo un discipulado con el hermano Antu, y vimos acerca de la iglesia. Y una de las cosas fundamentales de la iglesia es que es un método de nutrición para el creyente. Los hermanos se estimulan los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y es muy bueno para un cristiano, sobre todo para un cristiano recién salvo, el estar congregándose, porque necesita de ese entorno, necesita de cristianos más maduros, que tienen más experiencia en situaciones, necesita relacionarse con gente de un mismo sentir. Es necesario eso. Entonces congregarse es importante. Y ahora tenemos una casa nueva. Yo creo que Jesús viene pronto. ¿Por qué? Me lo preguntan. Por lo que dice Apocalipsis 22:20, lo voy a leer, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Entonces, si usted no cree que Jesús no viene pronto, no leyó este versículo. Él dice, ciertamente vengo en breve. Debemos estar atentos para su venida. Debemos vivir como si ese día fuera hoy, como si el día fuera a llegar a Jesús. Si el día fuera a llegar a Jesús y lo supiéramos, estaríamos corriendo por las calles predicando el Evangelio a todos. Estaríamos aprovechando el tiempo que nos queda. Entonces, aquí nos dice por eso el versículo 25, dice, ¿cuánto más sabiendo que aquel día se acerca? Esa debe ser nuestra mentalidad. Entonces, tenemos una casa nueva, la iglesia. Como les había dicho, es el método de nutrición del creyente. Acompáñenme a Hechos capítulo 2. Mientras buscan Hechos capítulo 2, voy a leer Efesios 3, versículo 10, que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestes. Entonces la iglesia es un método para que nosotros podamos también recibir la sabiduría de Dios. Hechos capítulo 2 y versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, lo que las iglesias hacen es perseverar en estas cosas. Primero, la doctrina de los apóstoles, lo que la Biblia enseña. La comunión unos con otros, qué importante. Yo sé y me alegra mucho ver una iglesia como esta que es unida, que todos se hablan, no hay grupitos como, este es mi grupo y no me gusta juntarme con ellos. Una vez conversaba con un chico que me contaba que iba a una iglesia pentecostal, no recuerdo cuál era, pero él me dijo, bueno, yo voy y mi familia se lleva bien con todos, pero hay una familia que se lleva mal con esto, y estos con esto, y estos con esto. Entonces yo pensaba, así son todas las iglesias, porque en nuestra iglesia no pasa eso. Y me alegra mucho poder decirlo así, con el pecho hinchadito, como había dicho, que en nuestra iglesia no pasan estas cosas, pero en algunas sí. Entonces es importante la comunión unos con otros. Después dice el partimiento y del pan y las oraciones. Una vez estuve en una iglesia, no recuerdo con quién fue,
quizás estaba con mi papá, probablemente, no sé si fue en Conchalí, pero escuché de que decían, leían este versículo y decían, el partimiento del pan y las oraciones. Así que por lo tanto vamos a desayunar todos. Y me llamó mucho la atención de que algunos son tan como bíblicos que hasta desayunan juntos los domingos. Ahora, esto no es necesario 100% porque ellos perseveraban en el pan, porque el partimiento del pan, porque ellos estaban siendo perseguidos. Entonces ellos se congregaban, tenían que sí o sí vivir juntos y compartían las cosas y comían. Es por eso que ellos comían juntos. Entonces no es necesario de que no me voy a congregar en esta iglesia porque no parten del pan juntos, entonces yo no voy a ir. No se trata de eso. Pero lo podríamos aplicar de otra manera. Una manera que me gustó mucho cómo lo aplicó hermano Pablo cuando lo escuché hablar de esto, es de que cuando nosotros vemos que un hermano tiene necesidad, nosotros no simplemente deberíamos decir, oh, qué pena, sino que si nosotros tenemos pan, darle pan a este hermano. Ser generosos y ayudarnos en las necesidades los unos con los otros. El hacer bien con todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso debería ser nuestro sentir en este ámbito. El partimiento del pan y en las oraciones. Es por eso que los miércoles son muy, muy buenos. El miércoles de pasado no hubo mucha asistencia. De hecho, conversaba con el pastor y me dijo, eran las 7, no había llegado nadie. Después llegó una visita, después llegó otra visita y después llegó un miembro. Entonces, esas cosas no deberían ser así porque el miércoles es fundamental para poder orar los unos por los otros, para saber qué nos pasa. Obviamente hay motivos, por ejemplo, si alguien está mal de salud, se entiende que no puede venir, pero debería ser la última medida, la medida extrema es no poder venir. De decir, ya, lamentablemente, por esta ocasión única no voy a poder venir. Pero no debería ser lo primero que, bueno, esto, no voy entonces. No debería ser así. Importante la oración, los unos por los otros. Y Dios desea que usted asista a la iglesia y se congrega. La iglesia, no, usted necesita a la iglesia, pero la iglesia también lo necesita a usted. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12. La iglesia, una persona no solo necesita la iglesia porque es el método de edificación para el creyente, sino que también la iglesia lo necesita a usted. El capítulo 12 dice, capítulo 12 y el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado todos los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parezcan más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera de que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros, cada uno en particular. Entonces, aquí vemos de que cada miembro del cuerpo es importante. Imagínense un cuerpo de puros ojos. Estaría muerto, porque no tendría cómo respirar, no tendría cómo moverse. Por eso me gusta mucho este ejemplo. Cada parte del cuerpo es importante, y cada parte del cuerpo se compadece. Si a uno se fractura un dedo, aunque el dedito el que está fracturado, nos duele todo. Hacemos, y con el mismo cuerpo nosotros nos ayudamos. Si por ejemplo usted se quema la mano, lo primero que va a hacer es tratar de vendarse o limpiar con agua fría. No sé el tratamiento médico, hermana Cote nos podrá ayudar ahí. Pero con el mismo cuerpo nosotros nos ayudamos. Entonces así es una iglesia, es un cuerpo. Entonces si un hermano está pasando por momentos difíciles, nosotros tenemos que ayudarlo.
y compadecernos con él. A veces la ayuda no siempre significa darle dinero, darle comida. A veces, hermano, simplemente necesita a alguien que lo escuche, alguien con el que llorar o alguien al que contarle sus cosas. Por eso que la comunicación entre nosotros es muy, muy importante. Es muy importante. Y ya para terminar, como tercer punto, la naturaleza. Nosotros antes éramos esclavos del pecado. De hecho, acompáñenme a Romanos 6 para leer un poco de eso. Antes nosotros éramos esclavos del pecado. Pero ahora nuestra naturaleza ha cambiado a la hora de ser salvos. Saludos al pastor, manda saludos. Saludos, pastor. Había dicho Romanos 6, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido liberados para poder servir a Dios. Somos siervos de Dios a la hora de ser salvos. Y nosotros somos santificados. De hecho, ahí dice vuestro fruto la santificación. Bueno, hay tres santificaciones, por si se lo preguntan. De hecho, la primera santificación es a la hora de ser salvos. Nosotros somos santificados porque nuestros pecados son lavados y obtenemos vida eterna en el momento de ser salvos. Después es el proceso de santificación cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en el creyente y le empieza a hacer cambios. Y eso no depende del cristiano. El Espíritu Santo empieza a obrar, pero el cristiano puede apagar al Espíritu Santo o puede permitirlo obrar. Entonces ahí es donde depende de nosotros el dejar que el proceso de santificación ocurra o entorpecerlo. Y después tenemos la última santificación, y es que a la hora en que Jesús venga por sus santos, en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo será transformado de un cuerpo incorruptible a un cuerpo semejante al de él. Pero el fruto de vuestra santificación se refiere al momento de ser salvo, porque dice el fruto de la santificación y como fin la vida eterna. Otro ejemplo de nuestra naturaleza, por ejemplo, valga la redundancia, perdón, es que en Romanos 5:10 dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Ese era un ejemplo. Entonces ahora ya nosotros no somos más enemigos de Dios, sino que, como dice 2 Corintios 5, nosotros ahora somos reconciliados. Entonces ahí hay otro cambio de naturaleza. Y como les comentaba, estamos siendo santificados hasta su venida. Y les pido que me acompañen a 1 de Timoteo para ver un poquito de eso. 1 de Timoteo, acerca de la santificación y cómo nuestra naturaleza ahora es diferente a la de antes. 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo... No es 1 de Timoteo, perdón. 1 de Tesalonicenses. No, ahí sí. 1 de Tesalonicenses. Es que me justifico, hermano. La aplicación que yo ocupo está en inglés. Entonces, el TH me jugó una mala pasada ahí, perdón. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando la Biblia dice la voluntad de Dios es, hay que parar la oreja, hay que prestar atención. Entonces dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, no depende de nosotros la santificación, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Si una persona empieza a cambiar, no es por mérito de él, es por mérito del Espíritu Santo. Pero nosotros podemos impedirlo. Si usted es un cristiano que está estancado, que lleva 5 años, pero todavía no entiende bien palabras tan simples como vida eterna, cosas por el estilo, o no podría explicarle el Evangelio a una persona, estamos mal. No niego de que usted sea salvo, pero estamos mal espiritualmente, estamos estancados. Hay que dejar
que el Espíritu Santo obre. No debemos contristar al Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30. De hecho dice, lo voy a leer para que no crean que estoy chamullando. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, nosotros, el Espíritu Santo, y lo hemos visto mucho en el instituto y ha sido de gran bendición, no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios, es una de las personas de la Trinidad. Así como Jesús es una persona, así como Dios es una persona en el sentido de que tienen personalidad, no son entes no pensantes, sino que el Espíritu Santo también es una persona. El Espíritu Santo siente, se entristece, puede ser apagado. Entonces, de hecho, había una definición bien buena, y es que decía de que simplemente sus acciones no eran rimbombantes, no era como que el Espíritu Santo hiciera un gran show para que todos lo vieran, sino que era discreto. Pero eso es una persona, es un ser. Y es por eso que nosotros podemos ver en el momento de la creación de que Dios habla en plural o cosas por el estilo, porque eran 3 personas de las que se hablaban. Entonces, el Espíritu Santo también puede ser contristado. Por eso, como con nueva naturaleza ya, nosotros habíamos sido sellados con el Espíritu Santo. Los invito, hermanos, a que no estemos apagando el Espíritu Santo. Dejemos que el Señor obre en nosotros y facilitemos la obra del Espíritu Santo. Estemos leyendo nuestra palabra, orando, predicando el Evangelio, haciendo estas cosas que las han escuchado 1000 veces, pero que son fundamentales para la vida del cristiano. El servir en la iglesia es importante. Estas cosas las necesitamos. Efesios 5 nos dice de que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, cuando Jesús murió, no nos dejó solos, nos dejó con una institución firme y necesaria para nosotros, que es la iglesia. Les pido que me acompañen orando. Padre, doy gracias, Señor, porque nos podemos juntar un día más, este día domingo, y podemos aprender más acerca de los grandes cambios que has hecho en nosotros, Señor. Cómo nosotros somos cristianos, y eso significa una nacionalidad nueva, Señor. Nosotros ya no nos identificamos con esto o con aquello. Nosotros somos ahora parte de esta patria celestial, Señor. También tenemos una familia nueva, Señor. La familia de la fe, de la cual nosotros debemos preocuparnos los unos con los otros. También nosotros tenemos una casa nueva, Señor. Sabemos que la iglesia es la casa de Dios y nosotros queremos servir y ayudarte, Señor, y participar en ella de manera activa, Señor. Como iglesia y como salvos tenemos la misión de predicar el Evangelio a cada criatura, y eso se necesita la participación de cada uno de los miembros, Señor. Cada miembro de la iglesia es importante, desde el más pequeño hasta el mayor, desde el que parece más insignificante. Ellos son los más útiles, Señor. Nosotros no queremos menospreciar, sino que cada miembro es necesario. Y también nosotros te damos gracias por esta naturaleza nueva que nos has dado, Señor. Que podemos decir de que ahora estamos reconciliados contigo, de que no somos tus enemigos, Señor. Y queremos que más personas puedan tener ese privilegio, Señor. Ayúdanos, Señor, a no entorpecer este proceso de santificación, Señor. Damos gracias porque día a día tú nos estás moldeando a la imagen de Cristo, Señor. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo, Señor, para poder seguir en este proceso y ser una ayuda y no un estorbo, Señor. Damos gracias por eso y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. No sé si me podría ayudar, hermana Pati, a avisar a los niños que ya estamos listos. Un saludo también a Raúl Bernal, un saludo. Y vamos a terminar la transmisión.